estamos hablando de que es una alteración del desarrollo cerebral, eso ya lo conocéis, y quizá lo que más me interese es desarrollar esto, que es un trastorno generalizado del desarrollo y que hoy en día el espectro autista incluye más cosas. Incluye el autista que todos conocemos, incluye el llamado síndrome de Asperger y algunos otros trastornos que no son tan claros, que se caracterizan por unos síntomas muy específicos y que, digamos, se manifiestan de una forma similar. La prevalencia no es baja, estamos hablando de 1 de cada 59 niños en Estados Unidos con trastornos del espectro autista y esta prevalencia es similar en Europa y en Asia. Aunque 1 de cada 6 niños en Estados Unidos tiene un problema de discapacidad. No todos son autistas. Es decir, y esto es muy importante a la hora, yo en la consulta con cierta frecuencia recibo pacientes pues, que no tienen otros problemas, no son autistas, tienen obviamente problemas de discapacidad, etcétera, pero su enfoque es completamente distinto. ¿Qué criterios, digamos, hoy en día de diagnóstico tiene el autismo? Bueno, pues según la clasificación DSM para trastornos psiquiátricos, los síntomas principales es que tienen obviamente una mala comunicación y unas conductas muy particulares. En estos otros aspectos, que hay un deterioro continuo en la interacción, es verdad que tienen patrones distintos, pero hace muy poco veía, junto con la doctora Torres, un paciente que en teoría no había tenido síntomas en la infancia inicial, sí desde la primera infancia. Es decir, a veces estos síntomas o ese trastorno se va adquiriendo y desde luego es un trastorno, como ahora veremos, que se va agravando a la hora especialmente en la medida en que se va desarrollando el cerebro. Bueno, no todos los autistas, obviamente, tienen problemas más o menos serios. En principio, problemas de autoagresividad nos encontramos en un 30%. Esta es una serie que ha revisado más de 8.000 pacientes. En un 30% de los autistas y problemas de agresividad como tal, auto o heteroagresividad, en cerca del 50% de los casos. Y estos dos síntomas son síntomas que nos van a indicar que la evolución del paciente va a ser peor, que indican el autismo obviamente no tiene cura, no le vamos a ofrecer, pero sí es verdad, y esto es algo que se está aprendiendo en estos últimos años, que se pueden hacer cosas con estos pacientes, que las terapias conductivas, la educación de estos pacientes es esencial. Y estos pacientes, dentro de un contexto estimulante, etcétera, son pacientes que pueden tener una actividad social mucho más avanzada. Yo todavía he vivido, y me llamó la atención porque lo recordaba de mi infancia y en varias visitas a Marruecos lo he visto, pacientes atados en su casa, pacientes que los tenían escondidos allí en la guardilla, eso en el medio rural era presente. Muchos de ellos eran autistas, estos pacientes. Entonces, hoy en día a estos pacientes se les pueden hacer muchas cosas. Pueden tener una vida mucho más estimulante y pueden incluso algunos formar parte del grupo familiar. Entonces, sabemos que cuando estos pacientes tienen actividades compulsivas o presentan agresividad, el pronóstico es peor y, desde luego, el manejo es mucho más difícil. ¿Cuál es su evolución? En el 50% de los casos, y dependiendo mucho del coeficiente intelectual de estos pacientes, es una evolución mala. Si no se hace algo con estos pacientes, se van a convertir en unos seres que estén literalmente hacinados en una institución. Yo visito periódicamente los lugares donde hay autistas y ya hay autistas que tienen 50, 60 años. Es decir, pueden vivir una vida completamente, no se asocian lo mismo que otros trastornos pueden llevar una vida normal en ese sentido, si no, obviamente, si su vida no se ve alterada por otras razones que muchas veces ocurre. Ahora, a tenor de lo que decía el profesor Barcia, pues se está aprendiendo muchas cosas del autismo. Miren,
en los estudios BOL, en los estudios de perfusión, estamos viendo que la actividad GABAérgica a nivel occipital de los autistas es completamente diferente que la de los individuos normales. Es decir, que el trastorno autista se está traduciendo en una serie de cambios en la situación de los neurotransmisores que estamos empezando a distinguir. Y son capaces de crear una serie de redes de conexiones estructurales distintas de las de los individuos normales. El resting state de estos pacientes, hasta hace poco hacer un resting state a un autista era verdaderamente complejo. Hoy en día se le puede hacer, y además se le puede hacer de una forma un tanto simple. Lo que se le hace al autista es se le relaja. Apenas se le duerme. Está en un medio que no es agresivo para él. Si le dejas relajado, si le dejas con una mínima sedación, puedes conseguir algo parecido al resting state. Y es interesante porque el resting state de estos valores, como acabamos de ver en la charla anterior, es distinto al de la población normal. Y tienen una actividad cerebral, tanto en sus conexiones tálamo-corticales como temporocorticales y occipitocorticales, completamente distintas a las de la población normal. Bueno, todo esto nos llevó a plantearnos alguna solución quirúrgica para algunos síntomas que sufren los autistas. Esta es la experiencia quirúrgica en nuestra institución desde el año 2000 en relación con los trastornos psiquiátricos. Tengo que decir que hasta el año 2006 muchos de estos pacientes los había operado el doctor Burzaco y desde ese año también empezamos el programa de radiocirugía. En concreto, 10 de los casos tratados mediante radiocirugía son los que están incluidos hoy en día en este estudio. ¿Qué finalidad tiene este estudio? Bueno, pues evaluar la eficacia y seguridad de los procedimientos quirúrgicos, tanto estereotásicos como la radiocirugía, en un grupo de pacientes con trastornos autistas. He podido incluir a 10 pacientes. El inicio del estudio ha sido en junio del 2007 y el último paciente operado fue hace en la actualidad hace 3 años. La media son todos chicos, como he dicho, no he dicho, lo había puesto anteriormente, 4 de cada 5 pacientes son masculinos, son todos varones, y la selección de los pacientes normalmente está realizada por un neurólogo independiente y la indicación quirúrgica la ha hecho el neurocirujano. Pero bueno, tampoco es tan extraño. Es decir, una vez que está definido el autista con una serie de síntomas ya definidos, y fíjense que pongo un neurólogo independiente, que no pongo un psiquiatra independiente. En mi vida profesional, quienes mejores han manejado a los autistas han sido varios neurólogos que son expertos en estos pacientes. Son personas que están más dedicadas al estudio de estos pacientes, aunque también les tratan algunos psiquiatras, pero el mundo de la neurología está mucho más implicado en el tratamiento y en la evaluación de estos pacientes. Esto lo puedo decir aquí. Con un contexto psiquiátrico a lo mejor habría alguna discusión en ese estilo. Hemos podido realizar un seguimiento prospectivo de los pacientes. Bueno, les hemos hecho evaluaciones pre- y posoperatorias. El estudio cognitivo se ha hecho en todos los pacientes, pero verdaderamente es complejo y bueno, se le ha hecho un seguimiento clínico y de diagnóstico por imagen. Obviamente, hemos requerido la aprobación del Comité Ético del Hospital y el apoyo de algunas asociaciones. Y yo no sé, honestamente, si terminaremos de estudiar estos pacientes, porque la mayoría de las familias pagar una resonancia magnética a un paciente a los 5 o 6 años de haberse operado con unos fines, aparte de los fines diagnósticos, con unos fines de estudio, pues es difícil que lo hagan. ¿Cuál ha sido el tratamiento quirúrgico que he hecho a estos pacientes? Hemos hecho inicialmente una casulotomía estereotásica bilateral y una amigdalectomía bilateral, dependiendo de los hallazgos de la RM funcional. ¿Qué quiere decir esto? Les he hecho la amigdalotomía en la zona en la amígdala que era más activa. Y dependiendo tanto de la anisotropía del cíngulo que iba a esa amígdala. Y dependiendo de la actividad cortical. 6 meses después, les he hecho una irradiación contralateral habitualmente de la amígdala. ¿Por qué una irradiación? ¿Y por qué he vuelto a tratar estos pacientes? La experiencia con el doctor Burzaco es que estos pacientes se les hacía... Ahora lo discutiré un poco más sobre las imágenes. Él normalmente no hacía una amigdalotomía y hacía una lesión en el fundus de la estría terminal.
La razón decía, bueno, es una vía de conexión, es una vía que es más eficaz. En mi opinión, lo que pasaba es que era un target más peligroso la amígdala que la estría terminal. Y ahora se lo mostraré en la imagen. Pero muchos de estos pacientes, aunque mejoren de la agresividad espectacularmente, al cabo de un tiempo vuelve otra vez a aparecer la agresividad. Y uno hace la resonancia magnética funcional y la amígdala contralateral, que tenía mucha más actividad, vuelve a tener el protagonismo y tener mucha más actividad en la amígdala y el cíngulo. Entonces, apliqué un tratamiento no agresivo, les traté lo mismo que hacemos en los trastornos epilépticos, con 24 Grays de cobertura, y bloqueé el cíngulo que tenía una mayor anisotropía. Curiosamente, normalmente era el cíngulo contralateral de la amígdala que había bloqueado, del núcleo amigdalino que había bloqueado. ¿Por qué todo esto? Bueno, pues para perpetuar los efectos que habíamos visto en los pacientes. Este es un ejemplo de tractografía y de actividad cortical, especialmente frontal, en un paciente autista, un ejemplo de casulotomía. Lo que se consigue, esta es la tractografía después de hacer la casulotomía bilateral, el control a los 2 años, y esta es la vía que utilizo, una vía ortogonal para ir al núcleo amigdalino. Esto es mucho más seguro que ir de arriba abajo. Entonces, si había un target que era arriesgado en estos pacientes, y cuando uno revisa los resultados de la cirugía, es que ir por una vía subfrontal a la amígdala verdaderamente representaba un riesgo bastante importante a la hora de provocar hemorragias, etc. Entonces, cuando se hablaba en las series ya históricas de que la amigdalotomía era relativamente efectiva, uno cuando revisaba los controles en resonancias magnéticas de pacientes operados desde hace años, en un gran número de ellos no se había llegado a la amígdala. Entonces, esta vía es mucho más sencilla, y esto lo he aprendido de los electrodos. Es decir, que el realizar esta vía ortogonal es lo mismo, la misma vía que utilizamos para implantar los electrodos en la amígdala. Bueno, este es un sistema MIG para evitar las hemorragias, y esta es la planificación posterior de la amígdala con 24 Grays y del cíngulo con la misma dosis que se hace una casulotomía. Son 120 Grays de dosis máxima cubriendo toda la sustancia blanca del cíngulo anterior. Esto es el resultado de una amígdala a los 6 meses y luego, transcurridos 2 años del tratamiento, una vez irradiada la amígdala. Aquí vemos una marcada disminución de la actividad cortical del paciente pasados también 2 años de esa actividad. Efectos secundarios, afortunadamente muy pocos. Un caso de infección local que se resolvió de forma ambulatoria. No han existido otras complicaciones y la situación neurológica y cognitiva de estos pacientes no ha empeorado después de estos procedimientos. ¿Cómo se les ha seguido? Bueno, en primer lugar hemos empleado una escala, PCQ, poco conocida en España, pero que me ha parecido especialmente práctica en estos casos, porque es un cuestionario que se le pasa a la familia y a los cuidadores del paciente. Son 13 parámetros en los cuales se describen, aplicando 4 niveles, cómo está el paciente con respecto al lenguaje, a su conducta compulsiva, a la agresividad, a la ansiedad, etc. Y luego hemos pasado también la escala de agresividad explícita, muy sencilla también, es decir, mide 4 parámetros y dentro de ellos también del 1 al 4, si hay una agresividad verbal, agresividad, heteroagresividad o agresividad física tirando objetos o autoagresividad. Entonces, con respecto al cuestionario parental, podemos ver que en los casos seguidos hasta ahora, en los casos seguidos hasta ahora existe una mejoría marcada a lo largo de los 2 primeros años y a partir de ahí prácticamente se mantiene. No hay un cambio. Tampoco hay un empeoramiento, ahora les presentaré algún caso, pero no hay un cambio. Con respecto a la mejoría en el segundo año de la escala parental, vemos que oscila entre un 5% de intensidad y un 15% de intensidad, siendo lo más frecuente un 12%. Es decir, es una escala de múltiples parámetros, quiere decir que estos pacientes no se convierten en seres angélicos, pero tampoco empeoran. La agresividad esto se mantiene al 4.º año, con una mejoría que llega a oscilar entre un 15 y un 20%
mantenido en la mitad de los pacientes. La agresividad es un poco mejor. Esta es la evolución y lo mismo. Hemos mantenido una mejoría, se ha producido una mejoría entre 1 año y medio y 2 años, y a partir de ahí, lo que es más importante, y hay algún paciente que se ha ido 10 años, las cosas no han cambiado. Y creedme que esto para las familias es verdaderamente importante, el que estos pacientes no presenten esto. La escala, como veis, prácticamente la mitad de los pacientes han mejorado en la escala entre un 50 y un 60% al año, y este es un caso de un paciente, voy a intentar ponerlo, este es un caso de heteroagresividad. Este es le ha ocurrido después de una de las crisis de heteroagresividad, pero lo que es más importante es ver la génesis de uno de estos episodios. Esto va a ocurrir. Él está ahora con su madre, la madre se da cuenta de que le va a ocurrir. Este es el tipo de agresividad que tienen estos pacientes. Lo normal de heteroagresividad. ¡Venga! Más alta, ¿sabes? Y a partir de ahí... Bueno, esto es... Bueno, esto se puede pasar. Este es el paciente al mes de la cirugía. Este es otro caso, este es otro ejemplo de lo que es una autoagresividad, crisis de autoagresividad. Vamos a ver si se porta bien el... ¿Me echan una mano? Bueno, vamos a ver. Este paciente es sordomudo, entonces la forma de conectarse con él era prácticamente con el tacto. Cuando uno le intentaba parar, en su actividad era tremendamente obsesivo, tenía que conectarse así, y esta era la vida de este paciente. Tenía que tener un par de personas continuamente... Esto es ya después de la casulotomía y de la amigdalotomía, a las 72 horas. Sigue siendo un autista. Pero el bloquear las crisis de agresividad es relativamente fácil. Mejorar estos pacientes en otros aspectos es más difícil. Y esto es... cuando ha transcurrido 1 año y medio después de la última intervención. Coordina mejor los movimientos, es capaz de hacer algunas actividades. Y tiene una mejor relación con él. Nos hemos hecho amigos después de... Bueno... Este es otro tipo de autismo y este es un paciente ya operado. Eso es lo que hace ahora, hace más cosas. Se ha mantenido con su conducta, con sus maniorismos. Eso no se lo he podido quitar ni se lo voy a quitar porque al fin y al cabo eso significa dejarle... Esa era la conducta que él tenía. Con respecto a cómo él estaba antes... ¿Qué haces? Garbanzos, muy bien. Esto es lo mismo, se puede controlar su conducta y con respecto a cómo él estaba antes ha mejorado en la escala de agresividad explícita en un 30% con respecto a cómo era antes, con respecto a la escala de a la escala parental en un 15%. Pero sigue haciendo esas cosas. Es decir, son estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el concepto? ¿Qué conceptos aplicamos a la hora de operar estos pacientes? Es decir, yo intento mejorar una serie de síntomas concretos. En este caso, la agresividad y el comportamiento compulsivo, que es muy parecido al de los pacientes de TOC que tienen estos pacientes.
Nuestra finalidad, de alguna manera lo mencionaba el profesor Barcia, es mejorar, inducir una serie de cambios en la conectividad del sistema límbico para mejorar la función cerebral. Y el bloqueo de algunas de estas vías nos permiten el mejorar a estos pacientes. En la medida en que conozcamos mejor cómo funciona el cerebro, estos pacientes van a mejorar. Y trastornos como la esquizofrenia, etcétera, que son primos hermanos de estos, donde hay un problema de la conectividad cerebral, es el paso siguiente en el cual vamos a poder hacer, y el profesor Barcia está haciendo muchas cosas. ¿Cómo debemos de actuar ante el paciente autista? ¿Debemos destruir partes del cerebro? Esa no es la función del neurocirujano funcional. ¿Se puede intentar mejorar la conectividad cerebral? Bueno, es lo que estamos intentando hacer. Pero lo que a mí me interesa mucho destacar es que no debemos de transformar estos pacientes en personas pasivas y, entrecomillado, difíciles de manejar. Entre un ser que se quede en una silla durante horas, ser pasivo que se quede en una silla entre horas y no haga nada. Eso es relativamente fácil de hacer. Le destruimos el lóbulo frontal, lo dejamos mórico y se queda en una silla. Bueno, pues eso se hacía hace años, pero no es el propósito de este trabajo. Nuestro propósito es ayudar a estos pacientes y a sus familias en la medida de lo posible, pero respetando, como cualquiera, el que sean seres humanos. Muy parecido a esto es lo que ocurre con el trastorno límite de la personalidad. Esos pacientes son más difíciles, termino en 15 segundos. Son más difíciles porque son pacientes que a las familias les crean muchos problemas. Roban, tienen una conducta antisocial, pero tienen un nivel de conexión mucho mayor. Tú les ves y te dicen que no se quieren tocar. Yo no he operado a esos pacientes, nunca he operado a uno de esos pacientes. ¿Por qué? Porque la única manera de conseguir algo ahora, en este momento, con esos pacientes, es de alguna manera alterarles su situación cognitiva, dejarles, con perdón, algo tontos y seres pasivos. Y esa no es nuestra función. Para eso los psiquiatras les dan pastillas o se intenta una reeducación con estos seres. Es decir, nuestra función. Quizá en el futuro, con lo que decía el profesor Barcia, vamos a conseguir muchas más cosas en estos pacientes. Es decir, y yo le invito a la gente joven a que piense y medite qué soluciones pueden tener estos pacientes, porque verdaderamente es una vía muy interesante. Y nada más, muchas gracias.